Ya. Path Traversal, la primera vulnerabilidad presente en el laboratorio de hacking web de la plataforma Portsuir. ¿Qué es el Path Traversal? El Path Traversal, o también conocido como Directory Traversal o Path Directory Traversal, es una vulnerabilidad que permite a un atacante, en este caso, leer archivos en un servidor específico que está ejecutando una aplicación, ¿cierto? O sea, leer archivos del servidor desde la página web. Dentro de estos archivos que se pueden leer se puede incluir código fuente y datos de la aplicación como tal, credenciales para el sistema backend y también, como no, lo más típico, archivos sensibles del sistema operativo. Ya pueden ser, por ejemplo, un etc host, un etc passwd, un etc chaduk, un procnet tcp, claves públicas que estén almacenadas en la ruta del directorio principal del usuario en carpeta .ssh como un id-rca u otros. En algunos casos, un atacante podría escribir en estos archivos desde el navegador hacia el servidor, lo que permite modificar los datos o el comportamiento nativo de la aplicación y en una última instancia, ¿cierto?, tomar el control del servidor. Lectura de archivos mediante un path traversal. Bueno, dice, imaginemos una aplicación de compras que muestra imágenes de artículos a la venta. Esto podría cargar una imagen usando el siguiente HTML. Tenemos, ¿cierto? Ahora vamos a abrir un pluma. Vamos a guardar acá. Este sería la típica sentencia HTML, ¿cierto? Para hacer el llamado de una imagen desde la raíz del sistema, principalmente como vemos que no hay ningún tipo de relación hacia una posible ruta absoluta. Se asume que la imagen está siendo llamada de algún directorio general desde donde se están almacenando las imágenes, como podría ser, por ejemplo, en este caso, un bar www.images o un bar www.html image o similares. Falta una V. Ahí sí. Podría estar siendo llamado de cualquier directorio del cual desde donde se estén almacenando las imágenes en la carpeta nativa de donde nace un servidor web, en este caso en Linux. Claro, dice que con el parámetro filename, ¿cierto? Se devuelve el contenido de un archivo especificado, que en este caso sería el archivo 218.png, que es una imagen. Los archivos de imagen se almacenan en el disco en la ubicación var www.image. En este caso, en este servidor, podemos ver que la referencia al servidor web es var www y la referencia a directamente los archivos, que en este caso son imágenes, es en la carpeta o en el directorio images. Esto puede ser relativo, ya que hay ciertos servidores, como les estaba comentando recientemente, que no almacenan los datos con la misma ruta absoluta. Hay otro que puede ser así también, por ejemplo. Hay diferentes tipos de rutas dentro del servidor y todo depende del cómo fue planteada la arquitectura de directorios al momento de levantar el servidor. También influye en ciertos casos la distribución, ¿cierto? Porque muchas veces las distribuciones, por ejemplo, Ubuntu, que viene con un var www.html, u otras distribuciones que no traen este directorio HTML y solamente lo montan sobre var www. ¿Dónde vamos? Aquí. Para devolver una imagen, ¿cierto? La aplicación agrega el nombre del archivo solicitado a este directorio y utiliza una API del sistema de archivos para leer el contenido de este archivo. En otras palabras, la aplicación lee la siguiente ruta al momento de realizar la consulta, ¿cierto? O sea que cuando nosotros en la URL hacemos referencia a la llamada de un fichero, que en este caso está descrito por una sentencia HTML, de esta forma, lo que hace el servidor eh, en el backend, ¿cierto? O directamente en el servidor, es navegar a esta ruta, en el caso de este servidor, y mostrar este archivo. Esta aplicación no implementa defensas contra ataques de path traversal. Como resultado, un atacante puede solicitar la siguiente
URL para recuperar el contenido de paso WD como archivo del sistema del servidor. Claro, nos dicen que tenemos esta URL. Si se fijan en la URL, vamos a modificar aquí esto, y esto debería ser 218.png. Al momento de realizar la carga nativa de la imagen, la carga normal de la imagen, lo que estamos haciendo es cargar esta URL. Cuando cargamos esta URL, estamos viendo el contenido en pantalla de la imagen 218.png. Como la sanitización que tiene este servidor implica, bueno, no es muy buena y nos permite que podamos inyectar un path traversal sobre la URL, lo que podemos hacer es, desde la ruta de almacenamiento, que es la 218.png, que en este caso sería esta ruta, y aquí vamos a tener la 218.png, lo que vamos a hacer es salirnos de la ruta image hacia la ruta www, salir de la ruta www a la ruta var, y salir de la ruta var a la ruta raíz del sistema, ¿cierto? Luego ir al etc, al directorio etc, y luego visualizar el passwd. Como se está ejecutando una imagen, sabemos que el servidor está ejecutando el archivo. Por ende, el ejecutar una imagen o el ejecutar un archivo de lectura, en este caso, se va a realizar de igual forma. Ahora, como no todos los servidores son iguales, generalmente uno no tiene cómo saber cuál es el directorio principal de donde se están almacenando las imágenes, o no tiene cómo saber la ruta completa hacia la raíz del sistema. Muchas veces se puede conocer cuál es el directorio en donde se almacenan, por ejemplo, ciertos archivos o una parte de la ruta. Pero en el caso de no conocer la ruta relativa, perdón, la ruta absoluta completa de el lugar en donde están almacenados estos ficheros dentro de un servidor, lo que se hace es que se extiende el path traversal en innumerables ocasiones, más que nada para asegurar que realmente estamos saliendo del sistema. Por ejemplo, vamos a entrar al directorio documents, hice, esa fue falla mía, creo que tengo aquí, no, desde aquí mismo. Si yo tiro un pwd, estoy en home itrox documentos. Para volver a la ruta principal, a la raíz del sistema, tendría que devolverme de documentos salir y volver a itrox, de itrox salir y volver a home, y de home salir y volver a la ruta. Si yo hago esto y, por ejemplo, ingreso a etc y visualizo, por ejemplo, con cat el etc host, en este caso, como me devolví específicamente los tres directorios sobre los que estaba, el fichero se concatenó. Pero en el caso que yo no supiese cuál es la distancia que tengo hacia el fichero raíz, podría simplemente seguir extendiendo el path traversal y el sistema va a volver solamente las veces suficientes, las demás las va a desperdiciar, las va a descartar, y me va igual de igual forma me va a seguir mostrando el mismo fichero por pantalla. Por eso muchas veces el path traversal se ve con diferente longitud. ¿Por qué? Porque para poder asegurar el retorno a la raíz del sistema, se agrega, cierto, los dos puntos barra suficientes o adecuados que uno crea que son necesarios para poder salir del directorio actual hacia la raíz. Esto hace que la aplicación lea desde la siguiente ruta de archivos, ¿cierto? Var www image, vuelta a www, desde acá, vuelta a image, perdón, a var, y de aquí vuelta a la raíz. Después vamos a etc y vamos al passwd. La secuencia punto punto barra, que es esta, ¿cierto? Es válida dentro de una ruta de archivos, y lo que quiere decir, o la interpretación que tiene en el sistema, es subir un nivel en la estructura del directorio. O sea, devolverme un nivel en un directorio, volver al directorio anterior o padre del directorio en el que me estoy encontrando en este momento. Bueno, las tres sentencias de doble punto barra consecutivas, ¿cierto? Avanzan desde var www image a la raíz del sistema. Como les decía, la primera, que es esta, nos saca de image y nos deja en www. La segunda nos saca de www y nos deja en var.
y la tercera sale de var y vuelve a la raíz del sistema. Como etc es un directorio que se encuentra en la raíz del sistema, ya podemos ingresar a etc y luego ingresar al fichero passwd. Claro, aquí, claro, esta aplicación, no, perdón, la secuencia es válida dentro de una ruta de archivo, ¿cierto? Y significa subir un nivel en la estructura del directorio. Se avanza desde var www.image a la raíz del sistema de archivos, por lo que el archivo realmente que se está leyendo es etc passwd. En los sistemas operativos basados en Unix, este es un archivo estándar que contiene detalles de los usuarios registrados en el servidor, pero un atacante podría recuperar otros archivos arbitrarios utilizando la misma técnica. Lo que les decía anteriormente, son más los archivos sensibles, generalmente se atacan los mismos, pero en realidad es una amplia gama de posibilidades a obtener. Con esto generalmente lo que se hace es se prueba que realmente existe un path traversal en la aplicación y luego de eso, ya sabiendo que tenemos la visualización de ciertos archivos que son privados del servidor, que no se debería mostrar por pantalla, atacamos a otros archivos específicos. En Windows funciona cierto tanto el slash como el backslash, que ambas secuencias son válidas, nos dice. Ya, o sea, generar un recorrido de la URL utilizando backslash o el slash como tal en Windows va a responder de la misma forma. En Linux no. Y ahí nos dicen cierto que tenemos un ejemplo de un ataque por path traversal hacia un servidor Windows en donde están concatenando por pantalla el contenido del fichero winini que está en el directorio Windows de la raíz. Continuamos. Esta vulnerabilidad son solo 3 capítulos. Bueno, entonces llega el momento. Laboratorio. Este laboratorio ya lo tengo resuelto, ¿cierto? Esta práctica de laboratorio contiene una vulnerabilidad de path traversal en la visualización de imágenes de productos. Para resolver la práctica de laboratorio, recupera el contenido del etc password, del archivo etc passwd. Vamos a acceder al laboratorio mientras que se demora un poquitito. Dice que en la solución lo que se puede hacer es bueno, usar el burp suite para interceptar la petición como proxy, ¿cierto? Modificarla y buscar una imagen de un producto. Ya, al buscar una imagen de un producto, vamos a buscar una imagen de un producto, vamos a modificar la petición que se le envía al servidor, que en el caso de nosotros va a ser muéstranos una imagen, la vamos a modificar y le vamos a decir al servidor en realidad muéstranos el fichero etc passwd. Ya. Vamos a modificar el parámetro filename dentro de la petición y le vamos a asignar el contenido de, en vez de 218.png por ejemplo, le vamos a asignar un path traversal para que nos muestre passwd. Ya, observe que la respuesta contiene, ya, perfecto. Y nos muestra un par de soluciones de la comunidad hechas en video, ¿cierto? Pero vamos a ir al laboratorio. Bueno, el laboratorio es una página web con bastantes artículos, cada artículo tiene su precio, ¿cierto? Tiene una pequeña calificación en estrellas en función de, puede ser, si le gustó o no al cliente que la compró en un caso hipotético. Y por ejemplo, si le ponemos a View Details, ingresa directamente al, a la página del producto como tal. Y analizando la URL vemos que ya está listando, en este caso, un producto de probablemente lo que es una base de datos, haciendo referencia a un product ID, ¿cierto? Nos dice que estamos viendo el producto con ID 1. Cuando vemos generalmente referencias a números de ID o ID, en la mayoría de los casos podríamos estar trabajando con listado directamente desde una base de datos. Por ende, también quizás esta página sirve para hacer otras cositas más que path traversal. Vamos a ver este, por ejemplo. Vemos que el ID cambia, ya no es el producto ID 1, sino que es el ID 2. Si vemos esta bicicleta envuelta en lana, vamos a tener que, por ejemplo, acá estamos en el ID 7. Perfecto, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a entrar a cualquiera y vamos a ver la imagen. O sea, yo quiero ver la imagen, quiero abrir imagen en una pestaña nueva. Al abrir la imagen en una pestaña nueva, si se fijan, de toda la URL, que en este caso sería el dominio, ¿cierto? Desde el propio dominio de la página web, desde la carpeta image, ¿cierto? O como image,
en este caso que ya sabemos que se encuentra en la carpeta image, me está listando el fichero 22.jpg, que en este caso es esta imagen. Entonces, en primera instancia, ¿qué vamos a hacer? Vamos a probar directamente sobre la página web si existe la posibilidad de hacer un path traversal desde esta ubicación. Que sería lo primero. Vamos a volver hartas veces, ¿cierto? Para asegurar el recorrido, a pesar de que sabemos que el recorrido no es tanto. Vamos a realizar. Vemos que no tenemos el tipo de respuesta que hubiésemos querido, ¿cierto? Pero en el caso de la programación que tiene el laboratorio no nos va a mostrar el ETC PassWD, sino que nos va a mostrar eso para asignarnos que el laboratorio ya lo pasamos. Si se fijan acá dice que, claro, resolvimos el laboratorio, pero en este caso el path traversal se ejecutó, pero no nos está mostrando solamente el contenido, me imagino que por temas de seguridad de la propia máquina virtual o del sistema. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser realizar exactamente lo mismo, pero capturando la petición con Burpsy. Entonces vamos a prender el proxy y le vamos a dar en abrir imagen en una pestaña nueva. Vamos a cerrar la anterior porque en realidad no se va a cargar. Se captura la petición. Vamos a cerrar esta parte. Y dentro de la petición como tal, lo que vamos a hacer es modificar el contenido de filename, ¿cierto? Vas a cerrar el inspector. Vamos a modificar el contenido de filename y le vamos a asignar la ruta del path traversal hacia el directorio etc passwd. Entonces aquí por ejemplo en el inspector pueden ir revisando e ir viendo cuáles son todos los parámetros que les permite modificar Burp Suite sobre la petición actual. En el caso de nosotros, ¿cierto? Los parámetros del request, tenemos el filename. Y aquí en el filename vamos a eliminar el nombre del fichero, que en este caso es la imagen 22.jpg, y vamos a agregar el path traversal hacia etc passwd. El path traversal anteriormente lo hicimos con 10 resoluciones de retorno, ahora lo vamos a hacer con 5. etc passwd. Ya habiendo modificado, ¿cierto? Se modifica la sentencia principal que va en la petición, y con forward podemos liberar la petición hacia en este caso hacia el servidor. También podríamos enviarla al repetidor y ver cómo se comporta esta nueva petición que hemos modificado. Vamos a enviarla, ¿cierto? Y bueno, por acá sí estamos viendo el contenido del etc passwd. Vamos a agrandar esto un poco. Modificamos la petición desde el proxy, la enviamos al repetidor. En el repetidor vimos cuál podría ser la respuesta del servidor ante la petición enviada, y vemos que al agregar y modificar en el filename el path traversal haciendo referencia hacia la visualización del fichero passwd en el directorio etc que se encuentra en la raíz del sistema, nos muestra el contenido directamente de este fichero. Entonces en proxy lo que vamos a hacer es liberar la petición hacia el servidor. Vamos a darle forward. No, sigue mostrando igual, debe ser algún un tipo de filtro que tiene a nivel de la API web, pero ya sabemos que en el repetidor obtuvimos respuesta de lo que estábamos buscando. ¿Qué se podría hacer? Apuntar a otros directorios o a otros, perdón, a otros ficheros. Por ejemplo, otro típico LTC. Vamos a ver en realidad si deja visualizar. Quizás no nos va a dejar por tema de permiso sobre el fichero, porque generalmente el servidor web se corre a través del usuario wdata, www.data, ¿cierto? Y el Chadux generalmente solamente tiene permiso de lectura el root. Si www.data no tiene posibilidad de convertirse en root, no vamos a poder visualizar este archivo. Entonces vamos al repeater, y desde el repeater, ya con la sentencia modificada y haciendo referencia hacia el fichero shadow que está en el directorio tc de la raíz, enviamos y no, nos dice que en este caso no se va a ver no se va a ver nada. Podríamos aquí mismo, por ejemplo, modificar y ver si podemos ver el host. Ya, sí, el host sí lo podemos ver. Vamos a dejar grande en Burpset. Claro, nos dice que tiene la dirección 127.0.0.1 asociada al localhost, ¿cierto? Y la 172.17.0.3 asociada a esto.
esto que en primera instancia, si se desactiva el proxy, esto ya más que nada como por probar algo. No, tiene que ser algún otro tipo de dato. Pero principalmente es eso. A ver, aquí por ejemplo también lo que podríamos hacer es, como ya conocemos en este caso el archivo passwd, vamos a listarlo. Tenemos el contenido passwd. Podríamos buscar un usuario. Por ejemplo, a ver, que tenemos muchos usuarios. No login, no login. Por ejemplo, aquí tenemos el usuario Academy, ¿cierto? Usuario Academia, el cual se ejecuta al momento de ingresar a través de una bin batch. Entonces, ¿qué podríamos hacer? O el usuario Carlos. El usuario Carlos, vamos a trabajar con el usuario Carlos, porque incluso nos está diciendo la ruta a la carpeta del sistema. Dice que la ruta, la carpeta, el directorio principal de Carlos se encuentra en Home Carlos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Vamos a dirigirnos a... desde aquí mismo del repetidor, vamos a modificar este rs. Vamos a poner home, carlos.ssh, id rsa. Veamos si tiene alguna contraseña, alguna clave pública de una conexión SSH que haya tenido el usuario Carlos aquí en el sistema. No, lo dice que no tiene en este caso. O también podría ser el fprocnet tcp. Otro fichero que... Ya, perfecto. Acá sí tenemos respuesta en este caso sobre el fichero procnet tcp. Ya el fichero procnet tcp permite conocer los puertos internos que están en uso en el sistema, vienen encriptados en hexadecimal. Habría que hacer una pequeña conversión de esto, ¿cierto? Vamos a hacer una pequeña conversión. Vamos a abrir una terminal. Vamos a abrir Python y le vamos a decir, por ejemplo, 0 por esto. Me dice que es el puerto 6789 que está en uso. O también podríamos probar con el 8B04, el 35588. Con eso ya podemos tener información de ciertos puertos que se están utilizando internamente en el sistema, en este caso en el sistema de la máquina virtual de PortSwigger, ¿cierto? ¿Qué otro fichero se podría buscar la visualización? Dentro de Procnet también está el fifth-try, si no me equivoco, era. A ver, fifth-try. Hola. Creo, creo. Sí, sí, el fifth-try. Esto podríamos, por ejemplo, copiárnoslo. Vamos a salir de Python. Perdón, era control D. Nos vamos a crear, por ejemplo, un archivo que se llama Q. Vamos a pegar todo esto, lo vamos a guardar y vamos a empezar a filtrar el contenido de este fichero. Vamos a poner cat, por ejemplo, catq. Vamos a agrandar esto. Tenemos todas las direcciones, en este caso IPs locales que están activas dentro de, en este caso, la máquina virtual del laboratorio de PortSwigger. Entonces, ¿qué se puede hacer? Vamos a empezar a filtrar. Simplemente, por ejemplo, podríamos crepear por host local, si no me equivoco. Sí, ahí está, claro, host local. Menos D1. No, era ahí. No, pero es que me falta el grep. Ahí sí, claro. Y estoy seleccionando algunas y le podría agregar un filtro a través de expresiones regulares para que me liste específicamente cuando encuentre direcciones IP. La dirección IP, en cuanto a la asignación o búsqueda por expresiones regulares, se puede definir como un dígito acompañado de 1 a 3 números, ¿cierto?
punto, de nuevo un dígito, y esto, no, va, qué raro. Perfecto. Un dígito acompañado de un punto. Debería haberlo escrito, no sé por qué lo copié, me tupí. Ahí está. Y por ejemplo también le podríamos poner acompañado de un slash y de un número de 1 a 2 dígitos. En el caso, por ejemplo, de que fuese una dirección IP que nos está mostrando la máscara de subred, ¿cierto? Con un slash 24 o un slash 32, pero lo vamos a dejar de esta forma solamente. Y ahí nos está mostrando las direcciones IP. Le vamos a aplicar un sort "-u" para mostrar direcciones únicas. Y nos dice que hay dos direcciones ocupadas en el sistema, que es la 127.0.0.1, la localhost, y la 172.17.0.3, que si no recuerdan era la que habíamos visto anteriormente en el fichero, perdón, en el fichero etc host. Ahí está. Bueno, y eso dice que el laboratorio está pasado, por ende ahí nos quedamos por ahora. Ahora vendría la vulnerabilidad de Access Control.